tiene el texto, bueno, es simplemente nos anima. Sin embargo, la dulce esperanza de que la fiesta anual de Cristo Rey, que se celebrará enseguida, impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Preparar y acelerar esta vuelta con la acción y con la obra sería ciertamente deber de los católicos, pero muchos de ellos parece que no tienen en la llamada convivencia social ni el puesto ni la autoridad que es indigno les falten a los que llevan adelante de sí la antorcha de la verdad. Estas desventajas quizá procedan de la apatía y timidez de los buenos, que se abstienen de luchar o resisten débilmente, con lo cual es fuerza que los adversarios de la Iglesia cobren mayor temeridad y audacia. Pero si los fieles todos comprenden que deben militar con infatigable esfuerzo bajo la bandera de Cristo Rey, entonces, inflamándose en el fuego del apostolado, se dedicarán a llevar a Dios de nuevo los rebeldes e ignorantes y trabajarán animosos por mantener incólumes los derechos del Señor. Es decir, deja claramente que hay que vencer la apatía y la timidez. Eso sí, cuando hablamos de la contrarrevolución, hay que tener claro una cuestión. Ser contrarrevolucionario no quiere, y lógicamente nosotros somos religiosos, tenemos que traer el reino social de Cristo Rey. Reino social. Es decir, los contrarrevolucionarios no se tienen que dedicar, sobre todo ante la situación de crisis de la Iglesia. Todo el mundo habla de la crisis de la Iglesia, de que a veces que si nuestra jerarquía a veces pues se muestra muy tibia, o que a veces no toma la postura correcta. Bien, los contrarrevolucionarios no es un movimiento que surja para tener teólogos, ni para la lucha teológica, ni para cuestiones litúrgicas, no. El campo acotado de la contrarrevolución es lo social y lo político. Es decir, nosotros no somos una orden religiosa, no estamos para restaurar el esplendor de la Iglesia en estudios teológicos, eso le corresponderá a otros, porque la contrarrevolución tiene, el catolicismo pues tiene diferentes puestos para cada cual. A nosotros, cuando hablamos de contrarrevolución, es la lucha social y política, volver a restaurar pues esas asociaciones laborales, esas asociaciones municipales, etcétera, etcétera. Bueno, y nos dice vencer la apatía y la timidez. Bueno, entonces, ¿qué es la revolución? No voy a entrar en detalles. Es una pena porque al principio iba a venir aquí a Granada, pero al final pues yo creo que le ha vencido la pereza y va a venir Luis María Sandoval. Bien, y Luis María Sandoval tiene dos muy buenos trabajos, quizás de los mejores que hay sobre la contrarrevolución, ¿no? Las 55 tesis sobre la contrarrevolución, publicadas ambas en Verbo. Esta de las 55 tesis en el 92, en una de las revistas de Verbo, y luego consideraciones sobre la contrarrevolución, que esa la publicó en Verbo en 1990. Yo considero que deben hacerse con ellas porque es muy clarificador. Bueno, tanto en estos dos textos como en el clásico de Uset, Para que él reine, o de Plinio Correa, Revolución y Contrarrevolución, ahí se explayan en qué es la revolución y qué es la contrarrevolución. Yo no me voy a explayar. Lo que sí que tenemos que tener claro es que la revolución lo que pretende es el enfrentarse, el cambiar el orden. Exactamente, Plinio Correa de Oliveira lo definía, dice, damos a este vocablo revolución el sentido de un movimiento que persigue destruir un poder o un orden legítimo e instaurar en su lugar un estado de cosas, y dice intencionalmente, no queremos decir orden de cosas, o un poder ilegítimo. Es decir, lo que quieren es el orden querido por Dios, lo quieren deformar, quieren lo contrario al orden querido por Dios. Eso es la esencia de la revolución. Muchas veces la gente nos explica, por ejemplo, y si lo vemos desde esta perspectiva se comprende muy bien. Por ejemplo, ahora está de moda el tema de los veganos, o el tema de prohibir la carne. Claro, uno piensa, mucha gente católica, de buenas intenciones, pues se hace vegano, deja de tomar carne, sin darse cuenta que esto es una idea, esto es algo que está difundiendo la revolución. ¿Por qué? Porque ellos quieren cambiar el orden querido por Dios. Dios, cuando crea los animales, luego crea al hombre, y crea al hombre para dominar la naturaleza, para servirse de ella, para servirse de los animales. Les dice, ponles nombre. Bien, ¿qué pretende la revolución? Que nosotros seamos esclavos de la naturaleza. Y de ahí este ecologismo radical, donde es el hombre quien destruye la naturaleza y hay que proteger la naturaleza frente al hombre. Y el hombre de toda la creación es lo último. Bien, es
cambiar el orden querido por Dios. Lo mismo pasa con el budismo. ¿Por qué en su día las izquierdas, los progresistas al final del 19, principios del 20, todos aquellos movimientos nudistas? Porque cuando Adán y Eva cometen el pecado original, sienten vergüenza y Dios les manda cubrirse con ropas. Bien, si vamos analizando así las cosas, nos vamos dando cuenta de por qué determinados movimientos que de repente surgen, el tema del veganismo, o el tema de prohibir la carne, ¿por qué? ¿Por qué eso? Y es simplemente por llevar la contraria a lo que Dios ha querido. Entonces, ¿la contrarrevolución qué es? No voy a entrar en definiciones más técnicas y tal. La contrarrevolución es precisamente la lucha por volver a imponer el orden social y político querido por Dios. Bien, la revolución, para luchar con ella, bueno, pues hay que saber cómo actuar. Hay un texto que sí que no voy a leer, pero en fin, de Pío XII, que era muy claro. Era muy claro porque viene a estudiar un poco las fases, ¿no?, que ha seguido la revolución. Unas fases históricas que se han ido desarrollando, empiezan con Lutero. Lutero es el primer antecedente que podemos decir. Bien, después llega un gran periodo que es el de la Revolución Francesa, después la Revolución Comunista, y ahora pues podemos decir que estamos en una cuarta revolución, que es esta revolución de género. Bueno, aquí cada autor sostiene una cuarta y algunos que hablan de una quinta revolución. Yo prefiero hablar de una cuarta, es decir, el pensamiento de la revolución es, el hilo motor es el igualitarismo. Por eso el carlismo no es igualitario. Nosotros somos elitistas, pero no una élite de la sangre ni élite del dinero, sino una élite del esfuerzo personal, del valor, de la religiosidad, en el sentido, los mejores, perfectamente, el mejor de los que se encuentra aquí en España puede ser una persona que no sepa leer ni escribir, que no haya recibido estudios, bien, porque esa es la élite moral. Bien, ¿y por qué es el igualitarismo? Si vamos viendo las fases de la revolución, claro, Lutero, ¿qué es lo que pretendió? El igualitarismo en el plano religioso. Lutero lo que pretendía es que no exista iglesia jerárquica. Aquí cualquiera, no hace falta que sean los obispos, sea el papa, tal, quien interprete los evangelios, libre interpretación, cada cual interpreta los textos. Bien, todos somos iguales y todos tenemos capacidad de interpretar los textos. La segunda revolución, la francesa, era el igualitarismo en lo político. Venga, aquí todos votan, todos deciden, todos valen igual, que luego todo esto es un engaño. ¿Por qué? Porque el demonio, lo sabemos, siempre nos tienta y nos ofrece lo que luego nos va a arrebatar. Cuando el demonio le ofrece a uno, te daré libertad, te daré riqueza, al final lo que le das es esclavitud, lo que le das es pobreza. El demonio siempre engaña con lo mismo. Bueno, la Revolución Francesa es el igualitarismo en la cuestión política. Todos vamos a participar. La Revolución Comunista, el igualitarismo en lo económico. Como no existe la propiedad privada, la propiedad es pública, todos tienen la misma relación con respecto a la propiedad. Y la cuarta revolución está la de género, ya no existe diferencia entre hombre y mujer. Bien, ahora cada cual es lo que quiera, puede elegir libremente porque todo es lo mismo y todo da igual. Bien, por eso nosotros debemos tener claro el tema del igualitarismo, porque cuando oímos eso de igualdad, por eso cuando he hecho Telmo la defensa de los fueros, claro, hay muchos, seguramente de los que estén aquí, que estarán en contra de los fueros, dirán, uy, eso de los fueros, eso es una locura, eso es romper España y tal. Bueno, pero los fueros no es ni más ni menos que nos hemos mal acostumbrado a pensar que los fueros es aquello de que Navarra tiene una regulación, una legislación propia, y Vascongadas tiene una, y que antiguamente Castilla tuvo otra. No, es que los fueros empiezan desde más abajo. Es que lo primero que hay es un fuero familiar. Es que uno, el cabeza de familia, es el rey en su casa. Nadie, absolutamente nadie, puede entrar en su casa a disponer, por ejemplo, sobre la educación de los hijos. Bien, esto es algo que hemos olvidado. Vázquez de Mella hablaba de la distinción, que hoy en día se ha olvidado, entre soberanía social y soberanía política. Bien, la soberanía política correspondía a los políticos, y yo no sé hasta qué hora tengo, perdón que interrumpa, un cuarto de hora más o media hora más, porque Barrecuélogo tiene que hablar. Pues, claro, este concepto, pues iré rápido, vamos a ver. Este concepto es muy importante. La soberanía social es que los cuerpos sociales naturales, la familia, el municipio, el mundo laboral, bien, tienen unas competencias que nadie les puede arrebatar. Cuando pensamos en fuero, enseguida pensamos en Navarra, Vascongadas, Cataluña. No. Lo primero, la familia. El Estado no es quien para fijar los planes de estudio de los estudiantes.
No es quién, es la familia en acuerdo con la Iglesia, que es la única que es madre y maestra. Es decir, no se puede enseñar nada inmoral. Bien, en estos temas hay que ser, nosotros llevamos a gala una cosa que hoy en día se utiliza como insulto, la intolerancia. Nosotros somos naturalmente intolerantes, santamente intolerantes. Aquí hay un libro, que les aconsejo, hago publicidad de la editorial, que compren La intolerancia doctrinal del cardenal Pie. Es que la persona santa es intolerante. Quien sabe que está en la verdad, que nos enseña la Iglesia, no puede tolerar el mal. Lo podrá tolerar a efectos prácticos, pues si los malos son más, pero lo que no se puede hacer es llegar a decir, bueno, el mal lo dejamos ahí, no, hay que luchar por quitar ese mal. Bien, pues esto es el fuero en la familia, el fuero en los municipios. Son los municipios los que deben ser autónomos. ¿Qué es esto de que los municipios no tengan capacidad, por ejemplo, descendiendo a cosas prácticas? ¿Qué es esto de que los municipios no tengan capacidad económica propia? Y como no tienen capacidad económica propia, pues tienen que inventarse el tema de las licencias urbanísticas, y de ahí viene toda la corrupción económica en España. ¿Por qué? Porque no se ha reconocido al ayuntamiento lo que le correspondía, esa libertad de, si esta gente, estas personas trabajan aquí, ¿por qué la declaración de la renta no va parte directamente al municipio? Bien, son cosas prácticas que están ahí. Y otra cuestión práctica, simplemente por entrar en esto de la soberanía social, es que nos hemos olvidado que todo lo que nos proponen hoy en día, todo es mentira. Aquí, cuando se aprueba la Constitución y viene la democracia, dice, oye, al fin los españoles pueden decidir, tenemos otra vez cortes, porque con Franco las cortes se anularon y tal, y eran mentiras, y no sé qué. Bueno, lo único que sabemos a ciencia cierta es que las primeras cortes del mundo fueron en España, fueron en Castilla. Bien, y las cortes surgen primordialmente para que el rey no pudiera poner impuestos sin el consentimiento del pueblo, de quien debía pagar esos impuestos. Bueno, pues aquí en España se aprueba la Constitución y se dice, se crea en un artículo, que ahora sinceramente no recuerdo de memoria, pero se crea la iniciativa legislativa popular. Si se reúnen X firmas, bien, se puede llevar un proyecto de ley para que se vote en las Cortes. Pero se dice en ese artículo, quedan excluidas de esta materia, bien, la materia correspondiente a cuestiones penales y la materia tributaria. Es decir, que no podemos, por ejemplo, reunir 6 millones de firmas y llevar a las Cortes para que desaparezca el IVA o para que desaparezca el IRPF, con lo cual se ha desnaturalizado el sentido de las Cortes. Entonces nos dicen que esto es una democracia, y ¿por qué yo no puedo votar directamente sobre el tema de los impuestos? ¿Por qué yo no puedo decir, oiga, que bajen los impuestos, etcétera, para lo que surgen las Cortes? Entonces, tema de revolución y contrarrevolución. Y ya dedico el último cuarto de hora para acabar a la 1:15 a este tema. ¿Por qué estamos aquí reunidos? Vamos a ver, aquí lo que se pretende, o lo que queremos hacer con este tipo de jornadas, que bueno, agradecemos al Círculo del General Calderón, pues precisamente la atención y, en fin, la invitación que nos han hecho. Nosotros lo que queremos es ir celebrando en diferentes ciudades españolas este tipo de acto. ¿Para qué? Pues para que la gente que viva en una misma localidad se conozca. Y se conozca por una cuestión, porque tenemos la obligación moral, ya lo hemos leído de los papas, de luchar contra todo esto. Es decir, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el que un niño pueda ser niña, según nos dicen, toda esta basura que nos quieren echar encima. Bien, y la contrarrevolución tiene una regla básica, que es que cada cual, la contrarrevolución la debe hacer cada cual en su medio natural, en su medio cercano. Bien, no debemos hacer la contrarrevolución de altos vuelos, no, se hace desde abajo. Y cada uno tiene un puesto, de tal manera que nadie, es verdad, es indispensable, pero la contrarrevolución que no haga cada uno de ustedes no la va a hacer nadie, va a quedar sin hacer. Entonces, este tipo de reuniones, ¿qué sentido tienen? Pues tienen pues que se conozcan ustedes, aquí, que son la inmensa mayoría, hay alguno que ha venido de Sevilla, he visto por ahí alguno que ha venido de Cádiz, bueno, los oradores que venimos de fuera, pero la inmensa mayoría de los que están aquí residen en Granada o en las cercanías. Bien, pues deben ustedes buscar la fórmula de por lo menos reunirse una vez al mes, a comer, a cenar, a tener ideas. Por ejemplo, lo que hacemos en varias ciudades es, una vez al mes, rezamos públicamente el rosario delante de, en el caso de Madrid, de las Cortes, bien, y en otros sitios, bueno, por delante del ayuntamiento respectivo. ¿Por qué hacer esto? Porque lo que quiere este sistema es que lo religioso desaparezca del espacio público. Hay que reconquistar el espacio público. Bueno, pues es un acto muy sencillo que pueden organizar ustedes, no hay que ser carlistas, simplemente aquí hay que ser católico. Bueno, pues ese tipo de cosas, una vez al mes, reunirse a rezar públicamente el rosario.
pues realizar un encuentro mensual nada más, porque es necesario que ahora mismo con esto del COVID se nos ha impuesto el alejamiento social. Claro, es que el hombre ha sido creado por Dios para vivir en sociedad. Esto es algo que hasta los griegos, bien que todavía no tenían la revelación, hasta los griegos tenían claro. Solamente podemos vivir en sociedad y necesitamos la sociedad, porque el hombre es un ser sociable. Bien, entonces este distanciamiento social hay que vencerlo, porque mientras exista nos deja inhábiles para hacer nada. Muchos de los que hay aquí pues se refugian en, bueno, yo tengo mi familia, yo me preocupo porque mis hijos reciban una buena educación, porque no vean en televisión programas indecentes y tal y cual, y se creen que con eso, y son piadosos, y van a misa, perfecto, y está muy bien todo esto. Pero eso no es suficiente, porque es que no se da cuenta que la revolución va a venir, y viene, está viniendo, y ha venido, y llama a la puerta de su casa. Bien, claro, sus hijos, él mismo en el trabajo, se va a relacionar con ambientes nocivos, se va a relacionar con ideas incorrectas, con errores. Y claro, solo no puede hacer esa lucha, porque precisamente la familia es una institución natural pero imperfecta. Cuando la doctrina de la Iglesia, la doctrina política tradicional habla de las sociedades, hay sociedades imperfectas en el sentido que necesitan de otro organismo superior, pues el municipio, la agrupación de familia, para subvertir determinadas necesidades. Un padre de familia puede dar de comer a sus hijos, pero no va a saber medicina para cuidar a sus hijos, necesita un doctor, necesita un ayuntamiento cada carreteras, que asfalte, etcétera, etcétera. Entonces, al ser imperfecto, necesita esa familia del apoyo de otras familias u otras organizaciones. Entonces, en este tipo de actos lo que se pretende, ya digo, no es hacer carlismo, es que pueda surgir de aquí una iniciativa perdurable, porque si consiguiéramos en cada provincia, en cada capital de provincia de España, se consiguiera un grupo que hiciera algo, la vocación que tiene de llamada, el poder atractivo que tiene, una llama que luce en la oscuridad, se ve, vamos, a kilómetros. Faltan esas llamas. Y entonces nosotros aquí, los oradores, no venimos a soltar un rollo, lo que venimos es a pedirles que ustedes ardan. Bien, ¿por qué? Porque ardan en la pasión, vamos a ver, algo que no se habla hoy en día en la Iglesia, vamos a ver, y esto lo tenemos que tener claro, es que existe cielo e infierno, por toda la eternidad. O nos salvamos o nos condenamos, por toda la eternidad. Pero muchos van al denominador mínimo común. Yo no entiendo mucho de matemáticas, pero ese tipo de cosas va a la salvación mínima. Bueno, yo puedo salvarme. Lo que no sabemos es que la salvación tiene sus grados. Es decir, cuando estemos en el cielo no vamos a estar todos en la misma posición, porque Dios es antigualitario. Bien, es justo. Bien, es caritativo, pero es antigualitario. Según cuenta Santo Tomás, según la virtud de cada cual, la santidad de cada cual, se estará más cerca o más lejos de Dios. Es decir, tengamos en cuenta que estamos aquí de manera temporal, que se nos va a juzgar por algo. Y se nos va a juzgar no por haber convertido a cientos de pueblos, nos va a juzgar por qué hicimos con nuestro entorno, con lo que nos rodeaba. Aquello poco que pudimos hacer, habrá algunos que puedan escribir un artículo, hay otros que pueden colgar carteles, hay otros, cada cual tendrá su posición. Porque esto es una milicia, lo decía San Pío X, es una milicia, o yo no me acuerdo si San Pío X o Pío XII, o Pío XI. Es una milicia bajo las banderas de Cristo Rey. Como la milicia, cada uno tiene su puesto. Y no se puede abandonar en medio de la lucha el rifle, la pistola, el arma que uno lleve. No podemos. Tenemos que estar hasta el final fieles en el puesto que nos ha correspondido. Y al final Dios dará el galardón que corresponda a cada cual. Pero nos tomamos estas cuestiones en serio o viendo, cuando Telmo ha contado la historia de su familia, bien, aquellos años tremendos de la Segunda República, si hoy en día uno mira la historia, con qué añoranza, qué tiempos tan buenos. No existía la ideología de género, no estaba difundido el aborto, aunque existía el divorcio, prácticamente no se practicaba. Bien, uno lo mira y dice, qué tiempos aquellos, ojalá viviéramos entonces. Hoy en día estamos muchísimo peor. Bien, pero ¿por qué no parece que estamos peor? Porque en aquellos días había hombres y mujeres valientes que supieron reaccionar contra aquello. El problema hoy en día es que no sabemos reaccionar porque nos han ido metiendo en la cabeza eso de la tolerancia, tienes que tolerar al diferente, tienes que tolerar el mal. Mire, hoy en día se habla mucho de tolerancia, pero seguro que nadie tolera 1.000.000 de euros. Como es bueno, no se tolera, uno está contento.
Bien, solo se tolera lo malo y tenemos que aprender